El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en Mateo, así que si traes tu Biblia, ábrele en Mateo capítulo 11, por favor. Mateo 11. La semana pasada terminamos de ver el capítulo 10, donde Jesús termina mencionando, ¿no? Pues que lo que hagamos para Él, sobre todo en cuanto a la predicación del Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, pues todo lo que hagamos va a haber recompensa, ¿no? O sea, Dios no va a olvidar lo que hemos hecho para Él, ¿no? Y Jesús en el capítulo 10 llamó a sus discípulos y los instruyó, les dio instrucciones para eso, para ir y predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. No hay mensaje más importante para el hombre que este: vida eterna a través de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús, vimos en el capítulo 10, los envía, les habla acerca de lo que implica, ¿no?, llevar el Evangelio. Van a ser aborrecidos, va a haber persecución, sus propias familias van a entregarlos a muerte, ¿no? Va a haber muchas cosas, pero a la vez también va a haber recompensas, ¿no? Lo importante, o sea, no es en vano lo que hagamos para el Señor, no es en vano todo lo que dediquemos para el Señor. Eso nos recuerda a nosotros el día de hoy. Y el capítulo 11, verso 1, muchos dicen que es la parte final realmente del capítulo 10, porque termina hablando de eso, pero también es como la introducción del capítulo 11. Así que voy a leerlo, el capítulo 11, verso 1. Vamos a ver hoy hasta el verso 11. Así que si andas por ahí, vamos a leerlo. Después de eso oramos y iniciamos el estudio. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Vamos a orar. Señor, agradecemos esta tarde y anoche cuando nos permite reunirnos como tu iglesia, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la comunión que nos das, que juntos podamos venir a adorarte, a cantarte, exaltarte con nuestra voz, pero también, Señor, con nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo, que hables a nuestras vidas, que tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra que Él solo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿te das cuenta? Por eso algunos dicen que es la parte final del capítulo 10, porque ya terminó de dar esas instrucciones, que lo que te decía al principio, ¿no? Los envía y les da todas las instrucciones, todo lo que necesitan saber. Y aprendimos todo eso en el capítulo 10, ¿verdad? Si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos una misión, tenemos un llamado que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero eso no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Implica muchas cosas, como lo vimos: ser aborrecidos, ser perseguidos, pero también la parte final, recompensas, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el Señor, hagamos y no hagamos, va a traer consecuencias y recompensas, ¿verdad? Entonces es un llamado a la fidelidad, ¿no? Pero mostrándonos que Dios también es fiel, ¿ok? Y terminando esto, entonces dice, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Estas ciudades no menciona, pero es Galilea, ¿no? Los discípulos van a otro lado, Jesús se va a Galilea. Ahora, como te decía, este versículo es el cierre del capítulo anterior y el inicio de este capítulo. Y Jesús dio instrucciones a sus discípulos, como te decía, para llevar el mensaje de salvación. Una misión que les costaría rechazo, les costaría dificultades, pero a la vez
habría recompensas. Y aquí vemos a Jesús, después de dar estas instrucciones, hacer lo mismo que le mandó a sus discípulos, ¿verdad? ¿Te das cuenta que dice eso? Se fue de ahí, ¿a qué cosa? A enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Me encanta eso porque Jesús, como líder, ministró con el ejemplo, ¿verdad? Él no era nada más vayan y hagan, sino Él iba y lo hacía, ¿ok? Nosotros también, como ahora discípulos de Jesús, tenemos que seguir ese ejemplo, hacer lo mismo. Así es como se ve realmente el liderazgo espiritual, siendo ejemplos para otros. Jesús, Marcos entendió esto y lo escribió así en su evangelio, un evangelio importante. El versículo importante del evangelio de Marcos, Marcos 10, 45. Si no lo conocen, dice así: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo que Jesús nos dio. No vino a ser servido, siendo, ¿quién era? Siendo Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo que tenemos. Y es un ejemplo que tú y yo debemos de seguir y mostrar a los demás. Mateo destaca algo importante en ese primer versículo, que ya hemos visto. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuál era su principal actividad? Se fue de ahí a enseñar y a predicar, ¿verdad? Mateo destaca la enseñanza y la predicación de Jesús como parte importante de su ministerio. Más que las señales, los milagros, tenía su importancia. Ahorita vamos a ver por qué eran importantes. Tenía su importancia, pero más que eso era predicar y enseñar. Enseñar y predicar, ¿verdad? Enseñar y predicar. Jesús, ¿a quiénes enseñaba? A sus discípulos, ¿verdad? ¿A quiénes predicaba? A la gente que no había escuchado, ¿ok? Les predicaba para ser los discípulos y después de que eran discípulos les enseñaba su doctrina, ¿ok? Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Dice el verso 2, continuemos ahí: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿No? De repente aquí ya regresa Juan el Bautista. ¿Recuerdas dónde dejamos a Juan? Ahí, en la cárcel. Ahí fue donde estaba Juan, ¿no? Déjame recordar esto, en el capítulo 4, en Mateo 4, versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿no? O sea, desde el capítulo 4 vemos que Juan el Bautista fue encarcelado, ¿no? Y aquí nos vuelve a presentar a Juan el Bautista, pero dice que al oír Juan, está hablando de Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle esto, ¿no? Juan el Bautista fue encarcelado, ¿no? Precisamente por su fe, ¿ok? Por su fe. Él fue un hombre, ahorita vamos a hablar y Jesús habla de él, pero fue un hombre que tuvo fe en Dios, fue un hombre que vivía para el Señor, ¿no? Y tenía el mismo llamado que tuvieron los discípulos, ¿verdad? De servir a Dios, seguir el ejemplo de Jesús. Y Juan el Bautista, por esa fe, fue encarcelado. La historia de su encarcelamiento la veremos más adelante en el capítulo 14, ahí es donde aparece toda la historia de por qué fue encarcelado y es asesinado también. Pero él fue encarcelado, déjame resumirlo. ¿Por qué? Porque confrontó a este rey Herodes. ¿Conoces la historia? Él confrontó al rey Herodes con su pecado. ¿Por qué? Porque el rey Herodes había tomado por mujer precisamente a la esposa, la mujer de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista no dudó en mostrarle su pecado y decirle: eso que estás haciendo está mal, ¿no? Mostrando la justicia, el llamado que él tenía a la verdad. Y él no dudó en decir: estás en un error, no importa que seas el rey Herodes. Claro, eso le iba a costar mucho a Juan, y le costó la vida. Pero fue su fe lo que lo llevó a estar en esa situación en la cárcel. Juan estaba ahí preso, pero estando preso, él escuchó acerca de Cristo, lo que Jesús estaba haciendo, ¿ok? Se cree que en ese momento, aquí ya en Mateo 11, cuando sucede esto, Juan tenía aproximadamente 1 año encarcelado. Ya había estado 1 año en la cárcel, 1 año preso. Había transcurrido todo 1 año y lo que Juan había escuchado de Jesús quizás no era lo que Juan esperaba escuchar de Jesús. Por eso manda a estos 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, leyendo esto y viniendo de Juan el Bautista a leerlo, o sea, sí nos lleva a decir: ¿qué le pasa a Juan, no? O sea, ¿por qué está preguntando esto? Pero entendamos el contexto. Él está en la cárcel, te decía, 1 año en la cárcel.
y todo lo que escuchó de Jesús quizás no es lo que él esperaba escuchar de Jesús. Juan fue quien dijo, lo vimos en Mateo 3:12, fue quien dijo esto, hablando de Jesús: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de Jesús. Y Juan estaba mostrando el ministerio de Jesús como eso, como que Jesús vendría a traer juicio, ¿te das cuenta? Eso es lo que predicaba Juan acerca de Jesús. Pero Jesús no estaba actuando de acuerdo a lo que Juan había dicho. Jesús en este momento, ¿cómo había venido? Con misericordia, ¿verdad? Él venía, ¿qué estaba haciendo? Perdonando pecados, sanando enfermos, resucitando muertos, etcétera, etcétera. O sea, no venía a traer un juicio. Entonces, es probable que Juan había esperado que el Mesías viniera inmediatamente a juzgar y a establecer su reino, aún su reino terrenal. Esa fue la actitud de Juan con Herodes, ¿no? Inmediatamente lo juzgó, ¿ok? Pero Jesús vino mostrando misericordia y gracia. Entonces, la manera en que Jesús estaba procediendo quizás fue lo que comenzó a crear dudas en la mente de Juan, pensando, a ver, o sea, tú deberías de venir a traer juicio, justicia, imponer tu reino terrenal, pero no estás haciendo eso. ¿Sí se dan cuenta? O sea, después de estar un año en la cárcel, y piensa eso, estar un año en la cárcel por eso, de repente decir, y tú no lo estás haciendo, o sea, ¿eres tú el que debe de venir? ¿O esperamos a alguien más? ¿No? Ahora esto, hay algo que aprender de esto, ¿ok? Nosotros debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos en no suponer lo que el Señor desea para nosotros. Porque ese es el error de Juan. No está entendiendo todavía lo que Jesús venía a hacer en un principio, ¿ok? Cuando somos nosotros quienes determinamos la obra de Dios en nuestra vida, podríamos causar este tipo de dudas en nuestro corazón. ¿No? ¿Qué va a determinar la voluntad de Dios para nosotros? ¿Quién es? Es Dios, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en eso, en pensar, Dios quiere esto de mí, Dios está pensando esto de mí, porque no, o sea, tienes que saber qué es lo que Dios quiere realmente, lo que Dios está haciendo. Juan el Bautista pensaba que la obra de Jesús, sí, claro, estaba profetizado eso, él vendría a traer esa justicia, pero primeramente vendría como el siervo sufriente, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Aún Juan el Bautista no lo había visto de esa manera. Y pensando que ella venía de esta manera, llegó a dudar de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de esas dudas, también en el corazón, ¿ok? De hacernos una imagen de Cristo, ¿ok? Ponernos una expectativa acerca de quién es Jesús para nosotros y no realmente lo que la Biblia revela, realmente quién es Jesús para nosotros. Es muy interesante verlo, porque Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Lo vimos en el capítulo 3. Juan fue aquel que no se sentía digno, ¿recuerdas? De desatar encorvado la correa del calzado de Jesús. Fue quien presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sentía un profundo gozo de ser el amigo del esposo. Lo vemos en Juan 3:29. Habla de sí mismo. Cuando le preguntan si tú eres el Mesías, dice no. Yo solo soy como el amigo del esposo. Sí, sentía un profundo gozo de serlo. Este mismo Juan fue el que llegó a decir, es necesario que él crezca, ¿recuerdas? Pero que yo mengüe. Y de repente ahora lo vemos dudando acerca de Jesús, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Ahora en prisión, ¿está dudando de Jesús? Nuevamente consideremos la situación de Juan. Aún Juan, no lo dice, pero también podía haberse preguntado, ¿y por qué Jesús, quien era el Cristo, y no solo era eso, era su amigo y su familiar, ¿por qué no le había librado de la cárcel? ¿No? ¿Verdad? Hacían tantas cosas, ¿por qué no lo sacó de la cárcel? O sea, todo eso pudo haber pasado por el corazón de Juan, ¿no? Juan el Bautista fue un gran hombre de fe. Y es lo que Jesús va a decir a continuación. Pero no olvidemos que fue un hombre, ¿verdad? Igual que nosotros. Un hombre con incertidumbre y dudas. ¿Ok? Entonces,
Decía alguien, la fe es la capacidad para soportar las dudas, ¿no? Porque las dudas van a llegar. O sea, por un lado no tenemos que ser severos con Juan. En su posición, en su situación, muchos de nosotros habíamos dudado desde el primer día en la cárcel. ¿No es así? Entonces, grandes hombres de Dios a lo largo de la historia tuvieron dudas. ¿Okay? Cuando un creyente llega a tener dudas, no necesariamente es que tenga un problema espiritual. ¿Okay? La realidad es que en las aflicciones, en las pruebas, en los conflictos, la duda suele crecer, ¿no? Porque muchas veces, lo hemos visto, la fe es probada, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer con las dudas? Lo que hace Juan. Aprendemos de Juan. Las dudas deben de ser llevadas siempre ¿a dónde? Al Señor, ¿no? Nada mejor que llevarlas en oración a aquel quien es, dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. ¿No es así? Hebreos 12:2. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Duda en su corazón y dice, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿no? Y si hay duda en tu corazón, si te sientes el día de hoy porque hay una aflicción en tu vida, estás pasando prueba, por un periodo en que dices, híjole, es que no sé qué está pasando, como que no veo a Dios, ve y pregúntale. Ora a Dios, busca al Señor de corazón, busca y pregúntale. Pídele eso, se revela tu voluntad. No entiendo tu voluntad, no entiendo por qué está pasando esto. Así sentía Juan seguramente en la cárcel. Porque estoy yo preso, porque tú no estás trayendo justicia, porque estás haciendo otras cosas en lugar de hacer justicia, lo que venías a hacer. ¿Me explico? Juan estaba a buscar a Jesús, escuchar de Jesús que Él era el Mesías. Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Wow. Para empezar, todas estas eran profecías mesiánicas. Todo eso estaba escrito. Okay. Realmente Jesús está citando al profeta Isaías. Déjame leerlo, Isaías 35, versículos 5 y 6, son profecías mesiánicas. O sea, todos los judíos sabían que estas cosas, estas señales las iba a hacer el Mesías. Así se iba a identificar el Mesías. Entonces, dice Isaías 35, versos 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús también le recordó a Juan que el Evangelio estaba siendo predicado a los pobres. Dice al final del verso 5, y los pobres es anunciado el Evangelio. Esto en el cumplimiento de la profecía también, una profecía mesiánica de Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres. ¿Te das cuenta? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto es lo que Jesús venía a mostrar como el Mesías. Juan necesitaba recordar lo que la Escritura decía acerca de Jesús. Sí hablaba del que Mesías vendría en justicia a imponer su reino, pero antes de eso hablaba de esto. El mismo Jesús dio testimonio de esto estando en la ciudad donde él creció, en Nazaret. Déjame leer esto, acompáñame a Lucas capítulo 4, encontramos esta historia. Jesús está en Nazaret y entra a una sinagoga judía. Y fíjate lo que sucede, verso 16, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es Isaías 61, lo que leí ahorita en Isaías. Estaba escrito esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Era una costumbre que un rabí se parara y leyera las escrituras y después de eso explicara las escrituras, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Las lee y se sienta y todos se le quedan viendo como, ¿y ahora? ¿No? Ve lo que dice Jesús. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Te das cuenta del testimonio que está dando Jesús? Claro, Jesús ya en Lucas ya había hecho todas estas cosas, ¿no? Ya había dado testimonio de todas esas obras. Simplemente les dijo, ustedes lo han visto. Eso es lo que vine a hacer. Y esto es lo que le está recordando a Juan el Bautista. Vayan y díganle esto a Juan el Bautista, ¿no? Pero no les dijo, vayan y díganle. Fíjate lo que dice en el verso 4. Haced saber a Juan las cosas que oyeron y vieron. Mateo no lo dice, pero ahí en Lucas donde estábamos, por el capítulo 7, allá adelante, Lucas 7, que es el pasaje paralelo de esa historia, en Lucas 7, versículo 18, nos dice que Jesús en ese momento hizo algunas señales. Fíjate lo que dice, verso 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. O sea, los discípulos de Juan habían sido testigos de algunas cosas que Jesús que acaba de hacer, acaba de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Había una resurrección, acaba de pasar eso. En Mateo vimos que también había resucitado a la hija de Jairo. ¿Se dan cuenta? Entonces los discípulos van y le dicen a Juan esto, y llamó Juan a sus discípulos y los envió a Jesús, verso 19 de Lucas 7, para preguntarle, ¿eres tú el que debe de venir o esperamos a otro? La misma historia. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjate lo que dice verso 21. En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo mismo, pero lo que nos está diciendo Lucas es que esto ocurrió en esa misma hora. Jesús les mostró eso. Y probablemente al mencionar esto, que fueron sanados, Jesús podía apuntar hacia ellos. Es decir, miren, ahí están, ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Aquí mismo está mi respuesta, mírenlo por ustedes mismos. Así es como los discípulos de Juan fueron testigos de estas cosas. ¿Sí lo ven? Porque podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús no dijo simplemente a los discípulos de Juan, pues sí, díganle que yo soy el Mesías? ¿No? O sea, ¿qué le están preguntando? O sea, la pregunta es muy clara, ¿es tú a qué le debe de venir o esperamos a otro? No, soy yo, no esperamos a nadie más, soy yo. ¿Verdad? Pero no fue así. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, vimos que Juan envió a sus discípulos con la persona correcta, ¿verdad? Y ahora vemos a Jesús que los lleva al lugar correcto. ¿Sabes dónde? A la Escritura. ¿Ok? La palabra de Dios es suficiente para aclarar todas nuestras dudas acerca de nuestra fe en Jesús. Es lo que vemos aquí. Jesús pudo haber respondido así tal cual, sí, díganle que soy yo, no esperamos a nadie más, soy yo, no hay problema. Jesús los lleva, ustedes son testigos de esto, ¿se dan cuenta? Los lleva en ese sentido. En segundo lugar, la Escritura declara todo lo que el Mesías vendría a hacer. ¿Ok? Todo lo que él vendría a hacer, enfatizando que el Mesías sería reconocido por sus obras, por sus señales. La Escritura nunca dice que el Mesías llegaría presentándose como tal. Ya llegué, yo soy el Mesías. ¿Sí me explico? La Escritura decía que él vendría y sería identificado por sus señales, por sus obras. Debió de haber sido suficiente para el pueblo judío las señales mesiánicas que Jesús vino a hacer. Pero no fue así. Y esto es bastante lógico. ¿Qué afirmaría más la identidad del Mesías? ¿Decir simplemente que Él es el Mesías? ¿O mostrarlo a través de obras extraordinarias y sobrenaturales como lo hizo Jesús? Pues a través de las señales. Por eso eran las señales. ¿Se dan cuenta?
Te decía al principio, la actividad más importante del ministerio de Jesús fue la predicación y la enseñanza, pero las señales tenían su lugar. ¿Por qué? Porque lo estaban identificando como el esperado, al que esperaban, al Mesías, ¿te das cuenta? Entonces era suficiente para que los judíos, los discípulos de Juan y Juan supieran que era Jesús. No había más que esperar. Él era el Mesías. Es lo que Jesús le está diciendo. Y así fue como Jesús llegó, ¿verdad? Mostrando con señales extraordinarias, milagros, resucitando gente, ¿verdad? Que él era el Mesías. Sin embargo, lo más trágico es que fue rechazado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplía las expectativas del pueblo judío. Porque eran un Mesías diferente, ¿se dan cuenta? De eso hablamos el domingo pasado también, estuviste por acá, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo a Jesús? ¿Cómo la Escritura lo está mostrando? ¿O de acuerdo a tu necesidad básica, primordial, carnal, terrenal? ¿O realmente como es primeramente el Salvador del mundo? Aún Juan llegó a dudar, ¿te das cuenta? Jesús dice, vayan y díganle las cosas que han oído y que han visto. Eso va a ser suficiente. Y díganle esto, las profecías acerca del Mesías. Verso 6 de Mateo 11 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Ok? Jesús fue rechazado. Los líderes judíos precisamente hicieron esto. Hallaron tropiezo en Jesús. Jesús de Nazaret no era la clase de Mesías que ellos esperaban y por eso tropezaron. ¿No lo que vimos apenas también en Pedro? Esa piedra del ángulo que rechazaron los edificadores, que vino a ser tropiezo, piedra de caída, ¿recuerdan? Romanos 9, el apóstol Pablo dice, Romanos 9:33, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que en el que en él creyere no sea avergonzado, pero que no cree, ¿verdad? Va a caer y va a ser despedazado por esa piedra. Lo que vimos en Pedro. Y lo que Jesús dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El día de hoy mucha gente sigue tropezando con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque le ofende. Porque el mensaje del Evangelio es ofensivo para el hombre pecador. Porque le muestra su condición. Le muestra la maldad de su corazón. Y para todos es lo mismo. Bienaventurado, digámoslo así, más bien, el que no se ofenda por mí. El que no se ofenda, ¿verdad? Es increíble ver cómo el hombre sigue ofendiendo por el Evangelio en lugar de darse cuenta que el mismo mensaje que le está mostrando su condición, su maldad, su pecado, le está mostrando la salvación y la solución, que es arrepiéntete y cree en Jesús. Pero es más grande el orgullo del ser humano, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Que no quiere aceptar eso. Y entonces prefiere tropezar en la roca en lugar de construir su vida sobre esa roca, que es Cristo. La bienaventuranza es esa, el que no haya tropiezo en mí. No será avergonzado, lo dice Pedro. No seremos avergonzados. ¿Realmente quién es Jesús para ti? ¿Sigue siendo un tropiezo en tu vida? ¿Por qué? Porque sigue mostrando tu condición pecaminosa, tu necesidad y no quieres aferrarte a Él. Es el tropiezo del que habla aquí. Jesús sabía muy bien que el enfoque de su ministerio sería un tropiezo para las expectativas del pueblo judío. Ellos lo que anhelaban era una liberación política de Roma, ¿verdad? Anhelaban eso. Se ofendieron. ¿Recuerdas Juan 8 cuando Jesús les dijo, conocerán la verdad y los hará libres? ¿Qué pasó? Se ofendieron. ¿Libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nadie.
Así somos de absurdos. Nunca has sido esclavo de nadie. Jesús pudo haberles dado una cátedra de historia, ¿verdad?, de Israel, recordándoles toda su esclavitud que vivieron. ¿Cuántas veces Jesús, el Señor, no les envió libertadores? ¿Recuerdas? Libro de los Jueces. ¿Has leído Jueces? ¿Cuántas veces no clamaron por un libertador? ¿Cuántas veces? Están siendo esclavos en ese sentido de Roma. Tienen que pagar impuestos a este imperio romano. Son esclavos, ¿te das cuenta? Pero se ofenden, es tropiezo para ellos. Jesús les dice, el que es esclavo del pecado, el que comete pecado es esclavo del pecado. Si Jesús ni siquiera se mete en esa esclavitud terrenal, sino está hablando de lo espiritual. Yo vine a traer libertad. Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Y Jesús vino a hacer eso principalmente. Pero es increíble ver cómo el hombre sigue siendo tan duro en su corazón, rechazando el único camino que existe para salvación. ¿De qué otra forma? Piensa en eso. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra manera? Jesús pudo haber venido, como Juan dijo, traer justicia de una vez por todas, ¿verdad? Pero decidió venir en misericordia, con gracia. Lo increíble es que siga siendo rechazado por los hombres, que siga siendo tropiezo. Por eso Jesús dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, ¿verdad? Hay una bendición para aquellos que no hayan tropiezo en aquel que venía en contra de esas expectativas del pueblo judío. La mayor bendición de todas, ¿sabes qué es? Salvación. Bienaventurados. El que no haya tropiezo en mí. El que no se ofenda. El que reciba esas palabras y acepte que es un pecador, que es un salvador. Bienaventurado. Salvación, ¿te das cuenta? Ahora bien, algunos han llegado a decir que este versículo realmente es una represión para Juan el Bautista. Parecía así, porque es como si dijera, Juan, estás tropezando en mí. Pero no es así. Creo que en ese versículo no debe de ser interpretado como una represión hacia Juan el Bautista. Más bien, es una advertencia a todos los que están escuchando y viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Creo que en algún momento la fe de cada creyente tiene que ser probada, tiene que ser confirmada, tiene que ser fortalecida, firme, y lo vimos en Pedro, ¿verdad? Nuestra fe más preciosa que la hora tiene que ser pasada por fuego, ¿recuerdas? Para ser hallada en gloria, honra, alabanza delante de Dios. ¿Recuerdan eso? En 1 Pedro vimos eso, capítulo 1, verso 7. Y creo que tiene que ser así. Ahora, una cosa es padecer un lapso temporal de duda, digámoslo así, y otra muy diferente es tener un tropiezo de carácter permanente en cuanto a la verdad, o más bien a la verdadera identidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Esa es otra cosa, ¿verdad? Y creo que lo que pasó con Juan fue lo primero. Fue un lapso de duda, pues, por la condición en la que estaba pasando. Sería muy injusto y muy severo tomar un episodio de la vida de una persona y convertirlo en la historia de toda su vida. ¿Sí me explico? Nada más porque falló aquí, entonces ya fue un infiel para toda la vida. Creo que sería muy severo eso, ¿no es así? Si consideramos la vida de Juan el Bautista en su totalidad, podemos ver un registro de una persona fiel y perseverante en el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso digo, creo que esto no es una como una reprimenda de parte de Dios hacia Juan. Es más, fíjate lo que dice a continuación de Juan, ¿no? Y creo que eso es lo que lleva a Jesús a hablar de Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, mientras se iban los dos discípulos de Juan. Se quedó con la gente que estaba viviendo esto. Comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
Dice, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. A la luz de la pregunta de Juan, ¿no? Que manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? A la luz de eso, algunos podrían ahí, delante de Jesús, haber cuestionado su compromiso hacia Jesús. Primero cuestionado a Juan, ¿no? Es por eso que Jesús ahora habla con este elogio sobre Juan el Bautista. O sea, no quiere dejar en mal el nombre de Juan el Bautista. Por eso decía que el versículo 6 no es un regaño hacia Juan el Bautista, porque aquí va a hablar bien de Juan el Bautista, va a decir, él es Juan. Recuerden quién es Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto?, les pregunta. ¿Recuerdan dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. Está refiriendo a lo que vimos anteriormente cuando presenta a Juan el Bautista, que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lo hacía en el desierto, en el Jordán, ¿recuerdan? Y todos iban a buscar a Juan para bautizarse. Y Jesús les pregunta, ¿recuerdan cuando pasó eso? ¿Qué salieron? ¿Qué buscaban? ¿A quién fueron a ver? Es ese hombre. ¿Hay dudas? Sí, tiene duda, pero es ese hombre. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Dice la siguiente pregunta: ¿una caña sacudida por el viento? ¿Qué significa esto? Una caña en sí es frágil, ¿ok? Pero una que está siendo sacudida por el viento era notablemente frágil, débil, y no se podía confiar en ella. Juan no era un hombre débil, es lo que está diciendo. No era un hombre vacilante. No era un hombre que podía ser sacudido fácilmente por el viento de las opiniones humanas, que se iba a basar en lo que la gente decía. Dice, Juan no es ese. Ustedes no salieron a ver eso, no lo vieron así. Es como si Jesús estuviera preguntando a la gente, ¿qué esperaban ver en Juan? ¿Un hombre débil? ¿Un hombre de vestiduras delicadas? Vestiduras delicadas, él mismo dice ahí, ¿no? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. Las vestiduras delicadas eran un símbolo de riqueza. Pero Juan estaba vestido de, ¿recuerdas de qué? Pelo de camello, ¿no? Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida, ¿recuerdas qué eran? Langostas, pero no las langostas del mar. Y, no, pues era rico. No, langostas eran como insectos que había en el desierto en ese entonces. Comía eso, miel silvestre, no era la miel que tú y yo consumimos comúnmente, otro tipo de miel silvestre. O sea, Juan era un hombre, yo me lo imagino un hombre fuerte, un hombre robusto, pero fuerte en carácter también. Un hombre que podía aguantar oposición, tribulación. Todo lo que dijo en el capítulo 10, era un hombre que podía soportar eso. Juan es un profeta. Lo que dice Jesús, un verdadero profeta. No dice el versículo 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Jesús dice, sí, os digo, y más que profeta. Qué interesante. Juan manda a decir, ¿eres tú el que debe de venir? Y Jesús no dice, sí, soy yo. Pero cuando se trata de Juan, dice, sí, él es el profeta. Es un profeta. Casi como Jesús y de Adebis, ¿no? Es un verdadero profeta, y más que profeta, dice, ¿no? Juan era un hombre, digámoslo así, un hombre sencillo, ¿no? Me acuerdo cuando lo vimos en el capítulo 10, empezando, los envío, ¿te recuerdas? Aquí los envío como ovejas en medio de lobos, ¿se acuerdan? Y les dijo, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Así era Juan. ¿Se dan cuenta? Un hombre sencillo. ¿En qué sentido? Tiene una vida así, muy austera, digámoslo. Mostraba claramente que era un hombre que no vivía para agradarse a sí mismo, mucho menos para agradar a los demás, sino solo a Dios. Ese era Juan. Y fue el más grande de los profetas, dice Jesús. Déjame explicar esto. No era el más grande de los profetas, digámoslo así, en cuanto a carácter personal. No fue el más grande de los profetas en cuanto a elocuencia
o poder de persuasión. Fue el más grande de los profetas a causa de su posición como precursor del Mesías. Porque es lo que dice Jesús, lo que menciona en el versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es una cita de Malaquías 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, del cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Es el precursor del Mesías. De este modo Juan cumplirá la profecía de Malaquías. Y Jesús dice: es Él, más que profeta. Ve lo que dice el verso 11 ahora, terminando ahí. De cierto os digo, dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Wow. Me encanta cómo Jesús les pasa la bolita, ¿no? Aquí en este pasaje, ¿no? En este versículo. Dice: de cierto os digo. Recuerda cuando Jesús usa esta frase, de cierto os digo, de cierto os digo, es porque está dando énfasis, no es que sea mentiroso, es que está añadiendo un énfasis importante. Dice: entre los que nacen de mujer, o sea, hombres, no se ha levantado otro mayor que Juan, hasta ese momento. ¿A qué se refiere Jesús? Nuevamente, cuando habla de mayor, no se ha levantado alguien mayor que Juan, no se refiere al carácter de Juan, sino más que nada al privilegio. ¿Ok? Pero ve lo que dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Ok? Juan el Bautista, ya lo vimos, era más grande, el más grande profeta. ¿Por qué? Porque tuvo la dicha, el privilegio de haber sido escogido por Dios como el precursor del Mesías. ¿Verdad? Qué privilegio, ¿no? Aquel que anunció ya llegó, ya está aquí. ¿Verdad? Ese fue Juan. Pero ahora dice esto: que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos. ¿De quién está hablando? Pues de los creyentes. El reino de los cielos es acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ser parte del reino de los cielos. Los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús como el Salvador, somos parte del reino de los cielos. Y ve lo que dice: Juan el Bautista fue un gran profeta. No ha habido otro hombre como él. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Nuevamente, no está hablando del carácter, sino del privilegio. El más pequeño en el reino de los cielos no tiene necesariamente un mejor carácter que Juan, pero sí tiene un mayor privilegio que Juan. Y ahí es donde te digo, les echa la bolita a ellos y a nosotros. Y más a nosotros. Porque tú y yo tenemos un mayor privilegio que Juan. ¿Te das cuenta de eso? O sea, si tú has llegado a ver este pasaje y de repente has visto a Juan como, ¿por qué pudo dudar Juan? Créemelo, Juan el cielo diría: ¿y por qué dudas tú ahora? Tú tienes más privilegios de los que yo tuve en ese momento. ¿Se me explicó? Ser ciudadano del reino de los cielos es más que anunciar su llegada. Es ser testigos. Testigos de cosas que aún no habían sido reveladas en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Y tú y yo ahora somos testigos de estas cosas. Jesús, que le dijo a sus dos discípulos: vayan y díganle a todo lo que han oído y han visto. Ahora son testigos ustedes de esto. Lo importante es entender que tú y yo somos testigos ahora de quién es Jesús, de lo que Él puede hacer por el ser humano. Esa fue la respuesta de Jesús a Juan. De esto habló el apóstol Pablo. Estudiaba esto y me recordé, este versículo lo tenía en la mente. Es esto exactamente. 1 Corintios 2. A lo mejor has escuchado este versículo muchas veces sacado de contexto, diciendo otras cosas que no dice. Pero déjame leerlo. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Dice así: antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Recuerdas ese versículo? ¿Sabes de qué está hablando? Del Evangelio. Está hablando de eso. Cosas que antes estaban, viene hablando de Jesús, viene hablando del Rey de Gloria, que si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho los que asesinaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no les había sido revelado eso exactamente. Ni siquiera Juan el Bautista. Pero a nosotros ya ha sido revelado, dice esto. Son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Tú y yo tenemos un mayor privilegio que el que tuvo Juan el Bautista por toda la revelación que hemos recibido ahora de Cristo. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista quizás tuvo razón para dudar. ¿Eres tú el que estamos esperando? Pero tú y yo no tenemos razón para dudar porque ya lo vimos en la cruz. ¿Me explico? Sabemos quién es Jesús. ¿Cuáles son algunas cosas que el cristiano más pequeño sabe, entiende, pero que Juan no sabía? Déjame decirte algunas de ellas. Juan no sabía de la crucifixión. Juan no sabía de la sepultura y la resurrección de Jesús. Tú y yo lo sabemos. ¿No es así? Juan no sabía nada de los eventos que iban a suceder con la iglesia en el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo. Se cumpliría la profecía de Joel, capítulo 2. El Espíritu Santo morando ahora en el hombre, en la iglesia. ¿Te das cuenta de eso? Él no sabía esto que iba a suceder. Digo, el día de hoy ya lo sabe, está en el cielo, pero en ese momento, en la cárcel, no sabía estas cosas. Juan nunca conoció los grandes eventos registrados en el libro de los Hechos, todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de esos hombres. Tú y yo lo sabemos. Juan nunca tuvo la bendición que tú y yo tenemos al poder leer las cartas del Nuevo Testamento y tener una revelación más clara de quién es Jesús, ¿verdad? No tuvo la bendición de participar en la cena del Señor, por ejemplo. Tú y yo lo hacemos cada último domingo de mes, ¿no? Nunca experimentó las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, en Efesios capítulo 1, estando en esta tierra, obviamente. Sin embargo, los más pequeños en el reino disfrutamos de esas bendiciones, disfrutamos de esos privilegios que no existían en el tiempo de Juan. ¿Te das cuenta? A eso se refiere Jesús cuando dice: el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, porque tiene más privilegio. Todo creyente después de la crucifixión, después de la cruz, todo creyente después de ese hecho, hemos tenido la dicha de participar en ese completo entendimiento y experiencia que Juan no tuvo. Tú y yo lo tenemos. El privilegio de Juan fue enorme al preparar el camino, a ser el precursor de Jesús, ¿te das cuenta? Pero no vivió para gozar de las bendiciones del reino como tú y yo las tenemos hoy. Tú y yo tenemos mucho más privilegio, pero siempre se ha dicho, entre más privilegio, más responsabilidad. ¿Te das cuenta de eso? Y tú y yo tenemos una mayor responsabilidad. ¿De qué? De ser testigos de las cosas que hemos oído y hemos visto. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Jesús sigue hablando de esto. El llamado de Jesús, su tarea fue venir a este mundo a morir en una cruz, pagando el precio del pecado del hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es así? Pero ese mensaje se ha extendido desde ese día hasta el día de hoy. Jesús acaba de dar instrucción a sus discípulos acerca de este mensaje, de cómo predicarlo, lo que va a costar, qué tienen que hacer, lo que van a padecer, las recompensas que van a tener. Es un mensaje que, velo de esta manera, ha estado ahí presente, no desde los discípulos, desde los profetas del Antiguo Testamento. Muchos han dado su vida por ese mensaje, muchos dieron su vida por ese mensaje, aún sin entenderlo, sin tener el privilegio que Dios tenemos del entendimiento de entender y contemplar la cruz como la vemos. ¿Te das cuenta de eso?
Y muchos no dudaron en entregar su vida por ese mensaje. Tenemos un ejemplo de todos esos hombres, ¿verdad? Y sí, como Juan, en algún momento podemos tener un lapso, como decía, de duda, ¿no? En el medio de la aflicción y la prueba, claro que sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Lo que aprendimos, ve a Jesús. Ve a Jesús. Ve a Jesús en oración, pregúntale, trae esa duda que hay en tu corazón, llévala delante de Él y ve a las Escrituras. A veces lo que necesitas es ser confirmado y decir, sí, aquí estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo no te dejaré. Al final me vas a ver. Nunca has sentido, digo, yo creo que todo creyente verdadero lo ha sentido. O sea, en verdad al final va a suceder. ¿Será así? ¿Lo has preguntado alguna vez? Yo creo que es algo que nos sucede. Somos seres humanos. Pero voy a la Escritura y lo leo y digo, va a ser así. Ahí dice, lo voy a ver, ¿va? No necesito más nada. Está escrito. Y es suficiente para mí. Pero eso me tiene que motivar a mí a seguir hablando de Él, ¿verdad? A seguir predicando, anunciando su regreso, porque va a venir, ya vino, pero ¿qué quiere decir? Va a venir otra vez. Es lo que anunciamos, ¿no? En la cena del Señor anunciamos su regreso. Señor, vas a volver. Hay un mundo que está muriendo, ¿te das cuenta? Todos tenemos personas que amamos y apreciamos, que no han creído en Jesús, que están muriéndose en el Evangelio, perdidos por toda la eternidad. No tenemos que avergonzarnos de esto. La misma fe la que nos lleva, nos da el denuedo. Tú y yo por naturaleza somos cobardes, la verdad. Nos avergonzamos. Pero cuando vimos a la palabra, produce fe en nosotros. Esa fe que nos lleva a hablar y decir. Tenemos ese gran privilegio, pero también te decía, es una responsabilidad. Vayamos y anunciemos esto. Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Y más en estos momentos, ¿no? La gente celebra días que ni entiende, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos lo que estamos celebrando. No perdamos la oportunidad que tenemos delante de nosotros. Tenemos un gran privilegio de anunciar el Evangelio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto. Vamos a orar, ¿no? Señor, agradecemos tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permite que tu palabra, Señor, siga impactando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Nos llevas a eso, Señor. Nos llevas a ser confrontados con tu verdad. Y te damos gracias, Señor. Quizás en algún momento nos hemos sentido como Juan, con dudas en nuestro corazón, aún como tus hijos, pensando si en verdad será, si así ocurrirá, si así va a ser. Pero al igual que Juan, Señor, tenemos que ir a ti en ese momento. No buscar en otro lado, ir a ti en oración y sabemos que tú nos vas a llevar las Escrituras, Padre. Nos vas a llevar tu palabra. Y ahí es donde encontramos fe, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y damos gracias por eso, Señor. Gracias. Porque tu mensaje, Señor, quizás en algún momento fue ofensivo para nosotros, pero al final, Señor, nos venciste, Señor. Doblamos nuestras rodillas, dejamos de ofendernos y aceptamos lo que ese mensaje decía de nosotros. Y ya no es un tropiezo. Eres la roca firme en la que hemos anclado nuestra vida, Señor. Y aquí estamos dándote gracias por eso. Gracias por la fe que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque al final lo leíamos, no seremos avergonzados, Señor. En creer en ti no seremos avergonzados. Gracias, Señor, por esa fe. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres de fe, como esos hombres, profetas, como Juan el Bautista, Señor, como los apóstoles, discípulos,
como todos aquellos, Señor, que se dispusieron a dar todo para ti, Señor, no solo su tiempo, sus recursos, aún su vida misma, Señor. Murieron por ti, Señor, para ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado como tus hijos. El poder concebir y entender lo que los profetas indagaron, escudriñaron y no les fue revelado. Y ahora lo tenemos nosotros revelado en tu palabra, el plan de salvación. Gracias por tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este evangelio a los demás, a anunciarlo y predicarlo para aquellos que están perdidos, Señor. Danos de nuevo, Señor, danos de nuevo. Ese de nuevo que tuvo Juan, aún al grado de ir a la cárcel, pero el de nuevo de predicar y anunciar la verdad como es, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por el tiempo que nos das, por tu palabra, Señor, que nos anima y nos trae con consuelo y ánimo, y nos confronta en el momento indicado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.